Gracias por el privilegio de concedernos estar aquí, a la familia pastoral y a ustedes también. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, hermanos, que el tema de esta mañana se titula Gozo en medio de las pruebas. ¿Cómo poder tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo poder recibir las pruebas de una manera, hermanos, buena, de una manera optimista, pudiéramos decir, de una manera en donde en vez, hermanos, nosotros de ponernos tristes, en vez de ponernos preocupados, que es lo más normal que nosotros podemos hacer, en esta mañana, hermanos, queremos compartir cómo poder tener gozo en medio de las pruebas. Y es que, hermanos, la reacción natural de todo ser humano ante una prueba, ante un horno, ante un calor de prueba, ante una situación difícil, lo más común, hermanos, es que reaccionemos con tristeza, ¿verdad? Es que reaccionemos con aflicción, es que reaccionemos con preocupación y hermanos, lo que jamás, casi nunca se hace es reaccionar con alegría, sino que siempre lo contrario, ¿verdad? Nos desanimamos, nos entristecemos, incluso, hermanos, algunos llegan hasta perder su fe también. Recientemente hablaba con una joven que perdió a su abuelito, pero ha pasado por una serie de situaciones como la ruptura de su hogar, su hermana embarazada y tantas pruebas que pudiéramos decir, hermanos, que al final me contaba su madre que esta joven decía que Dios no le contesta, Dios no está con ella, Dios no ha hecho nada, Dios no le ayuda, Dios no le resuelve, y ella se ha alejado de la iglesia y está así, ¿verdad? Como decimos, tan valiente, ¿verdad? Y eso es lo que normalmente pasa, hermano, cuando estamos expuestos a diferentes pruebas. Muchas veces nos volvemos incrédulos, duros de corazón, porque creemos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos ama, como decíamos, y muchas veces también esto llega a generar impaciencia en nuestras vidas. Impaciencia tal que tomamos decisiones que no son las correctas, decisiones que no son las más adecuadas, las decisiones equivocadas, pudiéramos decir. Pero, hermanos, la palabra de Dios siempre está ahí para animarnos, amén. La palabra del Señor siempre está ahí para animarnos en cada prueba y para recibir cada una de estas pruebas que vienen a nuestra vida de una manera totalmente contraria, como lo hemos dicho, a lo que normalmente hacemos, a lo que normalmente la humanidad, todas las personas, hermanos, reaccionamos. Santiago, el hermano mayor de Jesucristo, escribió esta carta, la carta a la epístola a Santiago, ¿verdad? La escribió, hermanos, para exhortar y animar a los cristianos, a los diferentes cristianos que estaban dispersos, ¿verdad? Por todo el mundo. Y les animaba, hermanos, a que no desmayaran en medio de las pruebas, las diferentes pruebas que estaban teniendo, sino que continuaran creciendo en su nueva fe cristiana, que continuaran creciendo como creyentes, como hijos de Dios. Y en Santiago, si me acompañan a la epístola de Santiago, capítulo 1, vamos a estar en el versículo 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4. Vamos a ver, para cuando lo tengan, hermanos, ¿qué tal si me dicen un amén? Amén, bueno. Dice, hermanos, Santiago capítulo 1 y versículo 2 al 4, dice: hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y, hermanos, precisamente esta palabra que acabo de mencionar es la palabra que ocupa el apóstol Santiago. Dice hermanos, o sea que le está hablando a los cristianos, le está hablando a los hermanos, a los creyentes, a los que están en la iglesia y que han tenido su encuentro personal con Jesucristo, y les dice, les anima a que tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas. Ahora, hermanos, una prueba, ¿qué es una prueba? ¿Cuántos hemos estado en pruebas, hermanos? En muchas, y es más, quizás ahorita mismo estamos en muchas pruebas, quizás no solamente en una, sino que en muchas.
Pero hermanos, una prueba es todo tipo de problemas, todo tipo de tribulaciones que interrumpen una condición normal. De repente nosotros venimos bien, todo está saliendo bien, todo está caminando bien, vamos bien en la familia, vamos bien en el trabajo, vamos bien en los estudios, vamos bien en todas las cosas, van saliendo bien los proyectos, pero de repente, hermanos, aparece un problema. De repente aparece una situación difícil y eso interrumpe la condición normal de paz que nosotros traíamos. Interrumpe nuestro gozo, nuestra alegría también de repente. Interrumpe nuestra felicidad. Interrumpe incluso nuestra comodidad de cómo hemos estado, ¿verdad? Hemos estado tranquilos. Los jóvenes dicen, estamos relax, dicen, ¿verdad? Y de repente algo pasa que afecta la situación, ¿verdad? Y esto es en la vida de cualquier persona. Como cuando de repente, hermano, nos dan una noticia, por ejemplo, que hemos perdido nuestro trabajo, que tenemos una enfermedad terminal quizás, que se muere alguien de nuestra familia o que tuvimos un accidente de gravedad. Hace poco hablaba con un joven que tuvo un accidente y se lesionó la rodilla. Él, apasionado por jugar fútbol, apasionado por el deporte, y es del que andaba en las canchas, y una vez estrenando una canchita de fútbol, él se lesiona. Y ahora él anda con muleta y le cuesta hacer muchas cosas, le cuesta una gran dificultad para muchas cosas. Pero quizás la cosa más triste quizás que a él le duele es que no puede jugar fútbol, ¿verdad? Y yo me identificaba con él porque de igual manera yo me lesioné mi rodilla. Tuve ruptura de ligamento cruzado jugando lo que más me encantaba a mí, fútbol. Y yo lo comprendo a él, qué difícil era después de venir en una vida normal, haciendo muchas cosas, saliendo con los amigos, jugando fútbol y divirtiéndose, de repente no poder hacer eso. Tener dificultad para ir, tan siquiera solo a ver los partidos. Entonces yo me identificaba en esa prueba de él. Y él se sentía muy triste y nuestro pastor le decía, bueno, Dios sabe por qué te tiene ahí, le decía. Dios sabe, Él algo te quiere hablar, algo te está enseñando, está produciendo paciencia en tu vida. Y más que lo van a operar hasta el otro año, ya por medio año. Uno quisiera ya, ¿verdad? Quisiera que lo operaran ya y andar bueno y ni siquiera pasar la rehabilitación como me pasó a mí, ¿verdad? Que me dijeron un año y yo a los 6 meses ya estaba jugando de nuevo, ¿verdad? Tenía impaciencia. Yo quería estar otra vez de nuevo en el mismo lugar y en las mismas condiciones, pero uno aprende a tener paciencia en las pruebas y en las situaciones. Pero hermanos, queremos en esta mañana ver 3 cosas que el texto nos habla, en las cuales nos pueden ayudar a cada uno de nosotros para poder, hermanos, recibir, para poder tener gozo en medio de cualquier prueba. Seas tú un joven, seas tú una mujer, un hombre, un adulto, seas quien seas. Creo que cada uno de nosotros vamos a pasar por diferentes pruebas, como lo vamos a ver, pero queremos en esta mañana cómo poder tener gozo en medio de estas diversas pruebas que dice la Escritura. Lo primero, hermanos, es que las pruebas deben de asumirse con una buena actitud. Las pruebas deben asumirse con una buena actitud. Ahora, ¿en qué planeta vivía el apóstol Santiago como para decirle a los hermanos que consideraran o que pensaran o recibieran las pruebas de la vida diaria no como una ocasión, como hemos dicho, para entristecerse o como una ocasión para desanimarse, sino que como una ocasión para recibirlas de una manera distinta, de una manera positiva, serena, confiada y segura, con una buena actitud? A lo cual él le llama tener por sumo gozo, miren. Y no por un gozo así, sino que un gozo superior, sino que un gozo alto, sino que un gozo extraordinario cuando estemos pasando una prueba. Y usted dirá, ¿el qué? ¿Cómo es eso? Eso es imposible. Eso no se puede. Pero déjenme decirle en esta mañana que para aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, para aquellos que tenemos un Dios poderoso, para aquellos que tenemos un Dios increíble, un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios maravilloso, para nosotros cuyo Dios, sus promesas son fieles, como dice 2 Corintios capítulo 1 y versículo 20, que en Él sus promesas son sí y solo sí.
Y eso es a través de cada una de nuestras vidas. Para nosotros que confiamos en un Dios, que tenemos al Dios eterno, al Dios todopoderoso, al creador, hacedor, diseñador de todo este mundo, al cual le pertenece todo, hermanos, para nosotros, sí, hermanos, es posible poder recibir las pruebas con sumo gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios está con nosotros, porque Él nunca nos va a dejar, porque Él nunca nos va a abandonar. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, si me acompaña. 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 10, y versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13 dice, miren lo que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dice, la salida para que podáis soportar. Hermanos, es decir, que cuando la prueba viene en nuestra vida, nosotros podemos confiadamente decirle a esa prueba, abrir la puerta y decirle, pase, porque ya más adelante está la otra puerta donde va a salir esa prueba. Amén, hermanos. Porque Dios es fiel y justo y ha prometido, hermanos, que Él no nos va a poner en prueba, que Él no nos va a tentar más allá de lo que usted y yo podamos aguantar, más de lo que usted y yo podamos soportar. Y es porque Dios está con nosotros, hermanos. Dice Juan capítulo 14 y versículo 18, que Él no nos va a dejar huérfanos. Él le dijo a sus discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y qué esperanza, hermanos, más preciosa en esta mañana podemos tener, que el mismo Dios nos dijo que no nos va a dejar sin protección. El mismo Dios nos dijo que no nos va a desamparar. El mismo Dios nos dijo que no nos va a dejar de ayudar, que siempre va a estar con nosotros en cada una de nuestras pruebas. Como un padre está con sus hijos, como una madre está con sus hijos, como una madre no va a abandonar a sus hijos, naturalmente. Y como un padre tampoco no va a dejar a sus hijos aguantar hambre, peligro o muchas cosas más, hermanos. Amén. O como padres nosotros haríamos eso. Yo creo que ninguno de los que está aquí haríamos eso. Así es nuestro Padre Celestial, que no nos va a dejar huérfanos. Él va a estar y está en cada momento de nuestras vidas, ayudándonos en las diferentes pruebas que podamos tener. Amén, hermanos. El gozo, hermanos, de cada creyente, el gozo de cada una de nuestras vidas, hermanos, no está basado en las diferentes circunstancias externas que puedan venir a nuestras vidas. El gozo de nosotros no está basado en diferentes situaciones que pudiéramos mencionar muchas, pero no está basado nuestro gozo en eso. En que si perdimos nuestro trabajo, no está basado ahí nuestro gozo. En que si perdimos una casa, digamos, no está también basado nuestro gozo ahí. Si perdimos un familiar, también quizás nos vamos a entristecer, nos vamos a preocupar, pero tampoco, hermanos, el perder un familiar va a ser causa de que perdamos nuestro gozo. O el que tengamos alguna situación difícil en nuestra vida, relacional también, ¿verdad? Hablando quizás de los jóvenes. O que hayamos dejado un examen en la universidad quizás, o reprobado alguna materia, tampoco eso va a ser una causa de que podamos perder nuestro gozo, quizás. Y así pudiéramos hablar de muchas cosas más. Pero, hermanos, el gozo de cada creyente no está basado por lo que se ve. Dice la Escritura que nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y entonces, hermanos, la fe juega un papel muy importante en el gozo que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros para poder caminar en medio de las pruebas. En la providencia de Dios también, y en el conocer cómo Dios ocupa cada prueba en nuestra vida, ocupa cada situación en nuestra vida. Y yo sé que cada uno que ha pasado por diferentes pruebas, al final de esa prueba puede decir que esa prueba ha contribuido
para bien. Cuando la hemos resistido, cuando la hemos pasado, cuando la hemos soportado con la ayuda del Señor. Amén. Cada una de esas pruebas han venido a ser de mucha ayuda para nuestras vidas. Porque Él ocupa las pruebas para obrar en cada una de nuestras vidas y en cada uno de sus escogidos. Si tú eres un escogido de Dios, si tú has venido a Cristo, si tú has entregado tu vida al Señor, ten por seguro que la prueba que puedas estar pasando en esta mañana, o que puedas estar pasando durante este mes o durante todo este año, esa prueba Dios la va a ocupar para seguir obrando en tu vida. Amén. Dice el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 28, si me acompañan, hermanos. Romanos capítulo 8 y versículo 28 dice así. Miren, esto es cuestión de saber, esto es cuestión de conocer. Por eso decíamos al inicio que Dios nos puede dar, hermanos, la capacidad, la fuerza a través de su palabra de que cada uno de nosotros podamos tener en nuestra mente que las pruebas que Dios envía, hermanos, es con un propósito. Mire, dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios, hermanos? Sus hijos, los cristianos, sus hijos, esos son los que amamos a Dios, los que hemos venido a ser sus hijos y Él ha venido a ser nuestro Padre. Y sabemos, dice, como quien dice, hey, esto es normal, esto no te extrañe, que esto no te agarre por sorpresa, que esto no te preocupe, porque tú tienes que saber, si eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tú tienes que saber algo, y es que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, les ayudan a bien. Y cuando aquí dice todas las cosas, no solo está diciendo las cosas buenas, aquí incluye también las cosas malas, las situaciones difíciles, incluye todo. Aquí no solo está hablando de las cosas buenas, porque qué fácil es, ¿verdad? Cuando nosotros estamos pasando por cosas buenas, alabar el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios. Cuando estamos pasando, cuando todo va de maravilla, qué bonito es venir, congregarse, alabar al Señor, servirle y hacer tantas cosas más, ¿verdad? Hay un motivo, obviamente, de que todo nos está yendo bien y que Dios nos está bendiciendo, ¿verdad? Y por eso nosotros, ¿verdad?, nos alegramos, nos gozamos y nos saludamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Dios, bendecido, Dios te bendiga. Feliz, contento, mire. Y empieza uno a dar testimonio por qué cosa está contento. Pero cuando uno está pasando por pruebas, hermano, difícilmente uno puede venir y decir, hermano, ¿cómo está? Ay, aquí emprobado, brother, le dicen. ¿Qué me está pasando? La prueba, le dicen, ¿verdad? Difícilmente uno puede decir eso. Difícilmente uno puede alzar sus manos. Difícilmente uno puede orar, quizás también. Difícilmente uno puede servirle al Señor. Lo que uno hace es entristecerse, como decimos, enconcharse, ¿verdad? Y ponerse cabizbajo. Pero dice aquí, hermanos, que no solamente las cosas buenas, sino que también aún las cosas, aunque el texto no lo dice, pero ahí está diciendo, hermano, todas las cosas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que aquí también incluyen las cosas difíciles, las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones y cuántas cosas más también que cada uno de nosotros vamos a experimentar o estamos experimentando. Pero esto dice que ayudan para bien. Y esto es, dice, a los que, dice, esto va dirigido especialmente a un grupo de personas, no a todos, sino que a un grupo de personas. Esto es a los que, dice, o sea que hay ahí pudiéramos decir, un grupo privilegiado, pudiéramos decir, ¿verdad? A los que conforme a su propósito son llamados, es decir, a los que Dios ha llamado para ser parte de su propósito. Dios se le incluye a usted y me incluye a mí. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, podemos confiadamente, hermanos, nosotros decir en esta mañana
que podemos recibir las pruebas con una buena actitud, porque esas pruebas vienen de Dios y nos ayudan para bien. Amén. Pero lo segundo, hermanos, es que las pruebas también, algo que nos va a ayudar a poder recibir las pruebas con gozo, es algo que decíamos al inicio, y es que las pruebas son inevitables. Muchas veces nos vendieron de que al venir a Cristo quizás las pruebas iban a desaparecer, no íbamos a tener problemas, no íbamos a tener dificultades. Y muchos cuando vienen al Señor, recién convertidos especialmente, a los días, hermanos, no ha pasado ni siquiera una semana cuando ¡pum!, cae una prueba. Y esa prueba, hermanos, desanima. Y dice uno, ¿cómo es posible ahora que estoy en Cristo, ahora que he venido a Dios? Ahora que he entregado mi vida a Dios, ahora que me he hecho cristiano, ahora que me he hecho evangélico, ahora viene una prueba. Estaba mejor antes, dicen, estaba mejor antes no tenía muchos problemas, ahora tengo más problemas. ¿Y esto por qué será, hermanos? Y es porque las pruebas, dice, son inevitables, y eso es lo que dice el texto. Miren, en la segunda parte del versículo 2, y dice, cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que como cristianos vamos a pasar pruebas. Sí. ¿Cuántas? No sabemos. Pero hermano, yo no sabía eso, pudiera decir alguien. Yo no sabía que iba a pasar pruebas, que no Dios está conmigo y Dios me va a librar de tanta prueba y Dios me va a guardar de tanta prueba. Y yo creí que la vida cristiana, hermanos, era más bonita, de tener solamente cosas buenas, solamente felicidad. Y sí, hermanos, el gozo de nuestra vida es el Señor, amén. Pero aquí la Escritura también nos enseña que nos vamos a hallar, nos vamos a encontrar, vamos a pasar por diferentes pruebas. Yo sé que muchos de nosotros ya experimentamos muchas pruebas. Ahora, ¿se van a acabar ahí? No. Van a seguir. ¿Hasta cuándo? Creo que hasta que nos muramos, ¿verdad, pastor? Hasta que nos muramos. Ay, no, dirá alguien, pero qué triste eso, qué duro esto. No. Aquí hay algo muy especial, hermanos. Y es que hemos hablado que Dios va a estar con nosotros en cada una de las pruebas. Pero las pruebas son parte, hermanos, de nuestro caminar como cristianos. Es normal que como creyentes nosotros nos encontremos en diferentes pruebas. No nos vamos a escapar de las pruebas. Tenemos que pasar por el fuego, tenemos que pasar por el horno. Miren lo que dice Job capítulo 7 y versículo 18. Acompáñenme al libro de Job, capítulo 7. Job capítulo 7 y versículo 17. Job 7, y versículo 17. Miren lo que dice. Dice, ¿qué es el hombre? Decía Job. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. ¿Quién es el hombre? Y todos los momentos que dice, lo pruebes. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada? Entonces Job decía, ¿quién es el hombre? Decía, para que te acuerdes de él. ¿Quién es el hombre para que lo engrandezcas? Pero Job decía, ¿quién es el hombre para que también lo pases por diversas pruebas? Entonces Job, hermanos, conocía, Dios sabía. ¿Y qué ejemplo más precioso podemos tener en la vida de Job? Que fue un hombre que pasó, hermanos, pruebas difíciles. Yo no sé cuántos han pasado las pruebas que pasó Job. Se le murieron sus hijos, perdió todo, hermanos. Terminó lleno de enfermedad. No sé si habrá alguien aquí que haya pasado todas esas pruebas que pasó Job, hermanos. Pero todas esas pruebas que Job pasó eran pruebas, hermanos, para que hasta los amigos le decían, ¿y qué estás haciendo vos aquí? ¿Y por qué continúas? ¿Por qué seguís alabando a Dios? ¿Por qué seguís adorándolo? Pero ¿qué dice la Escritura? Que Job no decía ninguna palabra.
Porque él al final decía, yo sé que mi Redentor vive, dice, y al fin se levantará sobre el polvo. Y él me va a librar, y él me va a levantar, y él me va a ayudar, y no me va a dejar aquí, porque él es mi Redentor, decía Job. Y entonces, hermanos, podemos decir también, hermanos, que Job conocía esto, de que íbamos a pasar por diversas pruebas. Pero también, hermanos, esto debemos de considerarlo normal, pasar por pruebas. El Salmo 11, capítulo 11, versículo 5 dice, el Señor, dice, prueba al justo y prueba al impío. Miren, no solamente los creyentes somos probados, hermanos, sino que también ¿quiénes? El mundo. El mundo es probado también. Todos, impíos y justos, aquellos que han sido justificados por Cristo también son probados, pero también aquellos que no han venido al conocimiento de Cristo también son probados, porque Dios prueba a todas las personas. Lo único que a sus hijos, hermanos, Dios promete estar con nosotros. Amén. Dios promete estar con nosotros. Por regla general, hermanos, las pruebas no se andan buscando, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que está deseando una prueba ahorita? No, nadie, ¿verdad que no? No queremos pruebas, no queremos, no las andamos buscando, no andamos diciendo, vaya, ok, ahora que ya sé que las pruebas son inevitables, ahora que ya sé que las pruebas son de Dios, ¿verdad? Que todos vamos a ser probados, entonces de acuerdo, venga cuanta prueba quiera venirse, que aquí estoy preparado. No, yo creo que nadie está en esa condición, ¿verdad? Yo, al menos yo no quisiera pruebas, hermano, no quisiera. Y creo que nadie, son difíciles pasar por pruebas. Difícil, es duro. Pero hermanos, pero sí debemos de estar conscientes de que en algún momento u otro, una prueba puede venir a nuestras vidas. De eso sí tenemos que estar conscientes. Y nosotros oramos en el Padre Nuestro, ¿qué oramos? Líbranos de todo mal, líbranos de tentación, y debemos de estar orando de esa manera. Debemos de estar orando que Dios nos libre, debemos de estar orando que Dios nos guarde, porque no es fácil estar viendo a alguien, estar viviendo en una prueba, ni tampoco estar viendo a alguien, a un hermano que esté en una prueba, no es fácil. Pero conocemos por la palabra del Señor y estamos conscientes, y Dios nos revela a través de su palabra, que las pruebas son parte de su plan y de su propósito para nuestras vidas. Por eso debemos de estar conscientes de que en algún momento u otro nos puede venir una prueba. Y hermanos, como decíamos, otro aspecto importante de las pruebas es que no solamente es una prueba, sino que dice aquí diversas pruebas. Muchas veces estamos en una prueba y de pronto, cuando ya vemos que en medio vamos saliendo, viene otra. Y de repente se juntan hasta 3, hasta 4 y hasta 5. Porque la Escritura nos dice también que no solamente puede ser una prueba, sino que diversas pruebas. ¿Sí? Son múltiples las pruebas a las que estamos expuestos como cristianos y a lo que estamos expuestos toda la humanidad. Y es que, hermanos, el ministerio del sufrimiento es parte de la vida cristiana. Muchas veces no se predica de esto. Muchas veces no se predica, solo se predica de buenas cosas. Muchas veces solo se predica de prosperidad. Muchas veces solo se predica de bendición. Muchas veces solo se proclama bendición. Pero muchas veces no se predica, y casi nunca se predica también, de que el ministerio, hermanos, del sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas. Y por eso es que como creyentes muchas veces desfallecemos, como creyentes muchas veces nos apagamos, porque creemos que cuando estamos en una prueba Dios no está con nosotros, porque creemos que Dios nos ha abandonado. Muchas veces le dicen a uno, a saber qué pecado has hecho, que por eso estás en esa prueba, le dicen. O sea, ¿cuántos le han dicho así? A saber qué hiciste, a saber que examinar tu corazón, revisar tu corazón, a saber qué está pasando, y por eso estás en esa prueba. Muchas veces no es así, hermanos. Muchas veces es Dios trayendo una prueba a nuestras vidas, porque Él la va a ocupar, como dice, para bien va a ocupar esa prueba.
Entonces, hermanos, el ministerio del sufrimiento es parte de la vida cristiana. Tenemos la promesa de Dios que aunque nos sobrevengan diversas pruebas, no serán más de las que podamos resistir, decía el texto de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 3. Pero lo tercero, hermanos, que queremos ver también, que nos puede ayudar a poder, hermanos, cuando venga la prueba a nuestra vida, cuando la prueba nos alcance, no nos va a sorprender. Amén. No nos va a sorprender, porque ya sabemos que vamos a pasar por pruebas. Pero cuando esa prueba venga, otra cosa que nos puede ayudar, hermanos, es que tenemos que saber y conocer que las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. El propósito de la prueba, hermanos, es someter al creyente a un examen para saber la calidad de creyente que éste es. Para saber la genuinidad de qué creyente es. Para saber su verdadera naturaleza, si es un creyente o no es un creyente. Para saber la calidad real. Bueno, y aquí, no sé si habrá alguien que sea joyero, ¿verdad? Pero el oro, la plata, lo meten a un horno fuerte, de altas temperaturas. Así como muchas veces hemos sido sometidos nosotros. Dios nos ha sometido a unas temperaturas, a unos hornos fuertísimos. Pero es con el propósito de que seamos bendecidos por Él, seamos transformados por Él y seamos, hermanos, cambiados por Él también, porque Él tiene un propósito en la prueba. Y así como dice, aún la Escritura nos habla de que el oro es sometido al crisol, al fuego, ¿verdad? Para sacar todas esas impurezas, para que esas impurezas salgan y quede un oro fino, un oro resplandeciente, un oro puro. Así es como Dios en nuestras vidas ocupa las pruebas, para que nosotros seamos santificados, para que nosotros, hermanos, salga todas esas impurezas de nuestra vida y Dios pueda transformarnos de manera que nosotros podamos ser vidas santificadas, vidas puras, vidas dispuestas, vidas que puedan ser transformadas por nuestro Dios. Pero, hermanos, un aspecto importante de que las pruebas tienen un propósito es que las pruebas, uno de los propósitos es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Dice el texto, dice, mas tenga, dice, sabiendo, dice el versículo 3, que la prueba de ¿qué? De vuestra fe. O sea, que lo que está siendo probado en nuestras vidas, lo que va a ser probado en nuestras vidas, es nuestra fe. Eso es lo que va a ser probado. Nuestra fe. Dice el texto, sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un resultado. Sabiendo que la prueba de vuestra fe tiene un propósito. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice. ¿Qué produce, hermanos? Paciencia. Produce paciencia. Entonces, hermanos, la fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra certeza y nuestra convicción en Dios y en su palabra es la que va a ser probada en nuestras vidas. ¿Qué tanto usted y yo estamos confiando en el Señor en medio de esa prueba? ¿Qué tanto usted y yo estamos creyendo en su palabra en medio de esa prueba? ¿Qué tanto usted y yo creemos en esas promesas que Él ha dicho que son fieles? Y el saber, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice es la base de nuestro gozo y de nuestra confianza. Saber que sus promesas son fieles. Saber que Él ha dicho que va a estar con nosotros. Saber que Él ha dicho que no nos va a abandonar. Esa es la certeza y la causa de nuestro gozo y de nuestra confianza. Y es que, hermanos, nuestra fe no es producida por las pruebas. ¿Sabía usted eso? Muchas veces dice uno, con esta fe, dice, he salido con más, en esta prueba he salido con más fe, dice alguien así, ¿verdad? Sí, hemos escuchado muchas veces, pero mire, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal le ha ido? ¿Cómo le fue? ¿Cómo va? Gracias al Señor, mire, hermano. Ya pasé esa pruebita, mire, yo y el Señor ha producido más fe en mi vida. Pues no, hermanos, nuestra fe no es producida por las pruebas, sino que probada nuestra fe.
Eso es lo que dice el texto. Que nuestra fe es probada a través de ¿qué? De las pruebas. Las pruebas revelan, como decíamos, la clase de fe que usted y yo tenemos. Las pruebas nos hacen evidente a nosotros mismos y a los demás también nuestra fidelidad hacia Dios. En el momento de la prueba, nuestra fe nos revela a nosotros mismos y revela también a los demás nuestra fidelidad, qué tanto nos mantenemos fieles a Dios en medio de las pruebas. ¿Qué tanto nos mantenemos fieles a sus propósitos? ¿Qué tanto nos mantenemos, hermanos, seguros de que confiamos en Él y en su palabra? Las pruebas también, hermanos, revelan nuestra fe para no apartarnos de su amor. Como dice Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará, dice, del amor de Cristo? Y empieza a mencionar diversas cosas que son pruebas, que son tribulaciones, ¿sí? Angustia, dice, persecución, cuando no tengamos nada que comer, cuando haya peligro, cuando haya espada y aún la misma muerte. Dice la Escritura que Cristo la venció y tenemos esperanza que aún la misma muerte no nos va a separar de Cristo. Amén, hermanos. Y que aunque quizás estemos en nuestro lecho de muerte y estemos ya por morir, hermanos, aún esa esperanza del Señor, vamos a tener fe de que vamos a irnos con Él. Y tenemos esa fe y esa certeza de que nosotros vamos a morar y vamos a vivir con Él. Y entonces, hermanos, la fe es edificada en nosotros. La fe sí es edificada en nosotros mientras nosotros oímos y entendemos lo que la palabra de Dios nos ha revelado. Amén. Porque dice la Escritura que la fe viene ¿por qué, hermanos? Por el oír. La fe no viene por las pruebas. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Cada vez que usted y yo estamos expuestos, cada vez que usted y yo estamos escudriñando la palabra, cada vez que usted y yo estamos frente a este libro y estamos expuestos a la palabra del Señor, nuestra fe es edificada, nuestra fe es aumentada. Y esa fe es la que es probada y la que hace que permanezcamos. Y esa fe hace que nosotros podamos mantenernos firmes. Pero es, hermanos, en la medida que usted y yo también confiamos en esta palabra y creemos en las palabras del Señor. Pero lo segundo, hermanos, de este aspecto de la fe también, hermanos, es que la fe produce paciencia. Dice el texto que la fe produce la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Y hay un resultado precioso, la paciencia. Las pruebas, ya dijimos, no producen fe, pero cuando éstas se reciben con fe, producen paciencia. Y la paciencia, hermanos, es la palabra upomone, y tiene que ver con perseverancia, tiene que tener con no apartarse, con mantenerse uno fiel, con mantenerse en el camino. La palabra paciencia también, upomone, tiene que ver con constancia. Tiene que ver con no, hermanos, con no cambiar, con mantenerse constante, con mantenerse firme, con mantenerse en el camino, con no apartarse ni a derecha ni apartarse a izquierda. Hermanos, la raíz significa permanecer bajo. Es como permanecer bajo algo pesado, ¿sí? A mí se me viene la idea de aquella figura que tiene un gran mundo y que está así, ¿verdad? No sé cuántos la han visto, ¿verdad? Y está así, sosteniendo, con paciencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la imagen es como alguien, hermanos, que tiene una carga pesada, muy pesada, una prueba muy pesada, pero tiene la resolución de permanecer ahí en el lugar y no tener la tendencia a huir. Como lo hemos dicho, normalmente cuando una prueba viene, lo más común es que, hermano, querer salirse de esa prueba, querer huir. Pero upomone, la paciencia, lo que nos da es la figura de alguien que está bajo
una carga pesada y que está ahí resistiendo esa carga y que a pesar que quizás tiene el deseo de salir huyendo, que quizás tiene el deseo de salir corriendo, que quizás tiene el deseo de decir ya no aguanto más, ya no aguanto y quiero tirar esto, quiero dejar esto, ya no soporto, dice que se mantiene ahí por medio de la gracia de Cristo, suplicando con paciencia, su fe siendo probada, pero confiando en que esa prueba va a pasar y que va a tener la victoria, porque hay un Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Y entonces, hermanos, para muchos la paciencia supone una simple sumisión pasiva y decir, bueno, ni modo, aquí estamos, aguantemos, no hay de otra. Sin embargo, hermanos, la paciencia nos habla de resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la quita en el tiempo designado. Porque muchas veces nosotros queremos que la prueba la quite ya Dios. Señor, quita ya esta prueba, por favor, Señor. Y es cierto, hermano, es nuestra tendencia natural, ¿verdad? A no aguantar, a no resistir, a querer que ya pase esta prueba y estamos orando y quizás muchas veces decimos, sí, pero oro y Dios no me quita esta prueba. Pero hermanos, no es cuando nosotros queramos, sino es en el tiempo designado por Él. Amén. Es en el tiempo que Él ha establecido que va a quitar esa prueba, de tal modo que el creyente puede apreciar los beneficios obtenidos después de esa prueba. Porque sí, algo es garantizable, hermanos, que la prueba nos ayuda para bien. Que después de la prueba hay victoria, después de la prueba hay gozo, y mediante la prueba hay gozo, pero al final de la prueba, hermanos, nosotros, hermanos, podemos con alegría decir que Dios hasta aquí nos ha ayudado. Como dice un canto muy precioso que cantábamos, ¿verdad, Carito? Dice, detrás de la tormenta, dice, después de la tormenta viene la calma. Junto a la prueba viene el consuelo. Señor, decía ese canto, en tus manos está mi vida y en nadie más. Y podemos nosotros tener la confianza que aunque la noche sea muy oscura, viene el amanecer. Amén. Y dice que el filósofo Filo llamó a Eupomone la reina de las virtudes, hermano. Es la mayor virtud, la mejor virtud que un creyente puede tener, la paciencia. Es una de las mejores virtudes, la máxima, es la reina, decía él. La paciencia es la reina de las virtudes. Y el comentarista griego Osley dijo que esta palabra de la paciencia describe el marco de la mente, de la mente la cual soporta, dice. Hermanos, en nuestra mente la palabra del Señor está penetrada y nos dice a cada uno de nosotros que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo y que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar, que no nos va a dejar huérfanos, que va a estar ahí. Su palabra es fiel, sus promesas son fieles. Por lo tanto, hermanos, ese marco de nuestra mente va a poder soportar por la fe en el Señor. Amén. Por la fe en Cristo. Ese es el resultado de nuestra fe. Pero por último dice que sea completa. O sea, hermanos, la obra de la paciencia viene lentamente. No es algo que lo tenemos de la noche a la mañana. Es en realidad, hermanos, en que la paciencia se complete en nuestra vida. Es el proceso de desarrollar el carácter de Cristo. Es el proceso de desarrollar el carácter del mismo Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la prueba en tu vida y en mi vida. Desarrollar el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. La obra de la paciencia debe ser completada en nuestros corazones, hermanos. Es un proceso, debe de ser completada. ¿Para qué dice la Escritura? Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte nada. Hermanos, el propósito de la prueba
es que Dios quiere perfeccionarnos. El propósito de la prueba es que Dios quiere, hermanos, que seamos cabales. Así como cuando ponemos una pesa, ¿verdad? Que esté cabalita, ¿verdad? Que esté, aquí está Cristo y aquí estamos nosotros. Que seamos como Él es. Que no nos falte nada. Que seamos como es. Que tengamos su carácter, hermanos. Que tengamos esos frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y no estamos hablando, hermanos, de una perfección total. Porque sabemos, hermanos, que mientras estemos en este cuerpo de muerte, estamos sujetos a pecado. Pero sí estamos hablando de una madurez espiritual para tener una comunión más profunda con el Señor, hermanos. Para que nuestra relación con el Señor sea más fuerte. Para que nuestra relación con Dios y nuestra confianza en el Señor sea más firme. Para que no nos separemos de Él, hermanos. Para que no nos apartemos de Él. Para que sea más profunda. Para que nuestra confianza en Cristo sea mayor. La cual eso produce, hermanos, en nuestra vida un carácter estable, un carácter piadoso y un carácter justo. Es lo que nos concede, hermanos, mantenernos firmes a pesar de cualquier situación. Finalmente, hermanos, la paciencia es una marca de aquellos y de aquellas personas que son perfectos y cabales, de aquellos que no les falta nada. Eso es la paciencia, es una marca de aquellos que no nos falta nada, hermanos. Pero vamos en un proceso, vamos en un camino, como dice la Escritura, más la senda del justo, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento. Así que, hermanos, usted y yo tenemos esperanza en esta mañana de que Dios, hermanos, va a completar esa obra en nuestra vida, de que esa paciencia va a ser completada en nuestros corazones. Amén, hermanos. Así que, ¿qué tal, hermanos, en esta mañana si nos ponemos de pie y oramos y le damos gracias al Señor, hermanos, por esa prueba que pueda estar en nuestra vida? Quizás muchos de los que estamos aquí estamos pasando por pruebas. Quizás otros van a pasar pruebas más adelante. Pero de algo es seguro, que todos vamos a pasar esas pruebas. Pero, hermanos, debemos de recibir esas pruebas con gozo. Debemos de recibir esas pruebas con una buena actitud. Debemos de recibir esas pruebas, hermanos, como dice el texto, con sumo gozo. Debemos de recibir esas pruebas con alegría. Y decirle, Señor, gracias por estas pruebas, Señor, que estamos pasando, Señor. Gracias, Señor, porque las pruebas son parte también de tu propósito en mi vida, Señor. Gracias porque las pruebas son parte de tu plan en mi vida. Gracias, Señor, porque las pruebas, Señor, son inevitables. Gracias, Señor, porque reconozco, Señor, que si una prueba viene a mi vida, es porque, Señor, es parte de tu plan, Señor. Gracias, Señor. Y en esta mañana, hermanos, podemos orar. Yo les invito, hermanos, a que podamos darle gracias al Señor. Yo no sé qué prueba usted pueda estar pasando ahora mismo. Que quizás esa prueba lo ha tenido preocupado. Quizás esa prueba lo ha tenido angustiado, angustiada. Quizás esa prueba le ha desanimado. Quizás esa prueba lo ha puesto triste. Y su corazón está quizás muy desanimado. Pero en esta mañana la palabra del Señor nos ha hablado y nos dice que si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, y el Espíritu Santo ha dado testimonio de que eres un hijo, una hija de Dios, la palabra del Señor te invita, nos invita a todos aquellos que somos hijos de Dios, a que tengamos, a que recibamos y a que pensemos en la prueba como algo que sea de sumo gozo para nosotros. Y quizás podamos estar en una prueba, o quizás podamos estar en 2, en 3 o en muchas pruebas más.
Porque como decíamos, van a ser diversas, variadas, diferentes quizás pruebas. Pero que a pesar de eso nosotros podamos alegrarnos, regocijarnos, recibirlas, pasarlas, mantenerlas, soportarlas con gozo en nuestro corazón, entendiendo que esas pruebas van a venir, pero también van a irse, entendiendo que esas pruebas también van a estar, pero van a salir, entendiendo que esas pruebas tienen su final también, entendiendo que Dios no nos va a mantener hasta que no podamos soportarlas, sino que Él sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y esas pruebas van a pasar en el momento en que Él ha sido determinado, no en el momento en que nosotros queramos. Ahora nosotros podemos pedir, nosotros podemos clamar y suplicar, Señor. Como Jesucristo mismo dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros podemos orar de esa misma manera. Decirle, Señor, que esa prueba no se vaya si no cumple su propósito todavía en mi vida. Señor, que esa prueba yo quiero que pase, pero Padre, antes que pase esa prueba, cumpla, que se haga tu voluntad y no la mía. Y que esa prueba, hermanos, nosotros podamos saber también que esa prueba de la fe de nuestra vida, de la fe en Cristo, de la fe en nuestro Señor y en su palabra, esa fe produce algo muy precioso. Esa fe produce un resultado maravilloso. Esa fe produce un resultado que es una virtud que todo creyente debe de anhelar, que todo creyente debe de procurar y que todo creyente debe tener, y es la paciencia. Y es la paciencia, la constancia, el mantenernos firmes y constantes, el mantenernos ahí en tus caminos, en tu palabra, sobre la roca que es Cristo, y que no nos desviemos, que no nos vayamos a izquierda, a derecha, que no nos apartemos, sino que podamos soportar por medio de tu gracia y de tu palabra, Señor, las diversas pruebas que puedan venir a nuestra vida. Señor, en esta mañana, también si hay alguien, Señor, que no ha venido a tus pies, que no te ha conocido todavía, y que también quizás está en una prueba, que pueda estar pasando diversas pruebas, también, Señor, tú lo invitas en esta mañana a poder tener fe en ti, a poder depositar su fe en ti, a poder depositar su vida en ti. Quizás la prueba ya está angustiado, ya está cansado, ya está desahuciado, pero que en este día, a través de la palabra, ha podido tener esperanza. Que este día, a través de la palabra, ha traído esperanza, confianza en su vida, de que en Cristo Jesús podemos permanecer, en Cristo Jesús podemos mantenernos firmes mediante la fe en Él, porque esa fe va a producir, cuando sea aprobada, va a producir paciencia, en que debemos de confiar y esperar en que tú, Señor, vas a obrar, y en que tú, Señor, vas a trabajar en nuestro favor, Señor, y que estás trabajando en nuestro favor, y que nos estás conduciendo en medio de la prueba, que nos estás ayudando, que nos estás transformando, que nos estás, Señor, afirmando, Señor, en la prueba. Gracias, Señor, en esta mañana, que pueda poner la fe en ti, Señor, toda aquella persona que aún no la ha puesto, Señor. Y aquellos, Padre, que ahora somos tus hijos, Señor, perfecciona nuestra fe, Señor. Perfecciona nuestra fe, Señor, a través de tu palabra. Y que, Padre, esas pruebas produzcan esa paciencia, Señor.
nos va a hacer permanecer, Señor, en tu camino, Señor. Padre, gracias, te queremos alabar en esta mañana y glorificar tu nombre, Señor, y cantarte y adorarte y decirte gracias, Señor, por esas pruebas. Gracias, Señor, por las pruebas que has enviado en nuestras vidas, por las pruebas que vas a enviar también, Señor, porque podemos confiar, Señor, de que tú no nos vas a abandonar, que tú no nos has dejado huérfanos, que tú nos vas a conducir en victoria hasta el fin de esa prueba, Señor. Produce esa fe en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Te adoramos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Podemos cantar, hermanos, y decirle, Señor, tú vas a enviar esa calma, Señor. Vas a enviar la prueba, pero también vas a enviar tu espíritu, que yo puedo confiar, Señor, que mi vida está en tus manos, Señor. Nadie más yo puedo estar seguro, Señor. Me levantas, Señor. Porque Dios está conmigo. Tú estás conmigo, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. En la noche, tormenta, Señor, en la dura prueba, Señor. Nunca nos vas a condenar, Señor. Siempre vas a estar con nosotros, Señor. Por eso podemos cantarte esta mañana, Señor. Va a ser mucho, después de la tormenta, Señor. Tiene tu paz, tiene tu tranquilidad, Señor. Tiene la paciencia, el consuelo, la fuerza, Señor. Llénanos de paciencia, Señor. Produce paciencia, Señor. Produce paciencia en nuestra vida, Señor. Oh, Padre, levántanos, ayúdanos, sosténnos, guárdanos, afírmanos, Padre, afírmanos. No queremos apartarnos, no queremos apartarnos, queremos permanecer fieles, queremos permanecer en el camino, queremos estar con la mano en tu mano, Señor. Queremos estar, Señor, firmes en la cadena que es Cristo. Queremos, Señor, permanecer contigo, Señor. Tómanos de tu mano, Señor. Danos esa fe, Señor, y esa confianza que tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. El Señor está con nosotros, hermanos, y Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. El Señor te bendiga.